inteligencia artificial, es también caballero de Malta. Fue nombrado en el 2004 en Roma, Italia. Y es curioso que la misma inteligencia artificial lo mencione, a ver si a él le gusta que sea rastreado por la inteligencia artificial. Entonces, miramos que uno le pregunta a la inteligencia artificial, muéstrame algún sitio web que mencione cuando Larry Ellison fue nombrado caballero de Malta. Y luego dice que no hay ningún rastro en la web, pero que efectivamente el señor Larry Ellison fue nombrado caballero de Malta y que a veces esas cosas no van a salir en la web. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿por qué este proyecto Stargate pretende vigilarnos las 24 horas del día, recopilando nuestra información privada, al punto de que van a poner cámaras en nuestras casas? Y hasta dicen que inclusive en los baños. Y que si un policía tiene pues su cámara encendida, esa cámara nunca se va a apagar, inclusive si entra al baño a hacer sus necesidades. ¡Wow, hermanos! Entonces, como Ecusatón ya se los había profetizado, aquí vemos un cumplimiento tremendo de las palabras del apóstol Pablo, cuando vemos que estamos siendo guiados por pervertidos, porque ¿a quién se le pudiera ocurrir que todo ser humano debe ser vigilado, inclusive dentro de los baños? Claramente quien lidera esos proyectos es una persona pervertida e inmoral. Pero ¿qué pasa cuando Donald Trump está rodeado de líderes religiosos cristianos? ¿Será que la perversión viene de esos líderes religiosos del cristianismo? Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hermanos, ¿no es esto lo que hacía también la Iglesia Católica en el pasado? Cómo esta iglesia tiene un grave problema porque por doctrina le prohíbe a sus sacerdotes casarse, y eso hace que esos sacerdotes desarrollen todo tipo de perversiones al no poder operar naturalmente como lo debe hacer un hombre, que es casándose y teniendo relaciones con una mujer. Y el apóstol Pablo también profetizó de eso. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No hay ninguna otra iglesia a nivel global que prohíba que sus sacerdotes se casen más que la Iglesia Católica. Y por eso es que esos sacerdotes desarrollan perversiones nauseabundas, precisamente porque no pueden operar como hombres. Entonces, en la Edad Media, ¿qué hacían? El modus operandi era calumniar a las pobres mujercillas que vivían solas, de que supuestamente eran brujas. ¿Y el objetivo cuál era? Meterse a sus casas y obligarlas a vender su dignidad y su cuerpo, para que no fueran calumniadas de brujas y enviadas a la hoguera. Entonces muchas de estas mujercillas terminaban perdiendo su dignidad y su honor con tal de no ser enviadas a la hoguera y de no ser calumniadas como brujas. Y eso significaba que tenían que complacer al sacerdote en todo lo que él dijera, si ustedes me entienden. Y luego las otras mujeres que tenían dignidad y honor y que no estaban dispuestas a ceder ante las pretensiones de los sacerdotes católicos inquisidores, esas pobres mujeres eran llevadas a las recámaras de tortura de la Inquisición, donde las desnudaban y las sometían a todo tipo de torturas. Y es que, hermanos, no es para nada un secreto que todas estas torturas cometidas por la Iglesia Católica en la Inquisición tienen una clara tendencia sexual, como que puede verse que todos esos mecanismos de tortura pues fueron inventados por personas con problemas de perversión sexual. Es muy claro, porque hacían que los hombres se sentaran
en una silla con una vara de hierro caliente que se les metía por su parte trasera, y también hacían que las mujeres fueran empaladas y también las desnudaban y las amarraban de sus miembros y las abrían al máximo. Es decir, algo bastante torcido, ¿verdad? Como que uno dice, la persona que hace eso tiene serios problemas. Es decir, este tipo es realmente un loco, una persona desviada de todo lo correcto y de todo lo moral. Y resulta que precisamente estos sacerdotes se habían posicionado y se habían adueñado de aquello que supuestamente era moral. Esta era la teocracia moralmente inmoral que tenía la Iglesia católica en la Edad Media. Ellos eran los más grandes inmorales y ellos venían a presentarse ante la sociedad como los defensores de la moralidad. Y es lo que viene para el siglo XXI. De nuevo se repite, hermanos. Como yo se los había profetizado, estas personas vienen con su inmoralidad, declarándose como los dueños de la moral y que vienen a restaurar la moral, pero son unos grandes pervertidos y vienen entonces a poner cámaras de vigilancia en las casas, inclusive dentro de los baños. No es de locos, hermanos. Recientemente en Perú, el cardenal de la orden secreta católica oligárquica llamada Opus Dei, el señor Juan Cipriano, fue enviado a un retiro a la Riviera Italiana porque estaba vinculado con casos de abuso sexual. No es de locos, hermanos. Es decir, Babilonia no cambia. Es como un leopardo cuyas manchas no pueden ser borradas de ninguna forma o manera. El Papa Francisco tampoco tiene autoridad moral para mandar a la cárcel a estos líderes religiosos que cometen estos nauseabundos actos inmorales. ¿Y por qué será? ¿Verdad, hermanos? ¿Será porque el Papa Francisco pues también ha caído en eso? Como hemos visto algunas fotos por ahí. Es de locos, hermanos, y fue algo que vimos en el 2020, como usando la excusa de una supuesta salud, buscaban desnudar a las personas inclusive a la fuerza. Porque una cosa es que tú, pues espontáneamente te levantes la manga del brazo o te quites media camisa, como para que te pusieran aquello en el brazo. Algunas personas mostraban mucho más de lo que debían mostrar. Sin embargo, pues era algo que era voluntario. Otra cosa es que te agarren a la fuerza, como lo hicieron con muchos niños, y que a estos niños les quiten la ropa a la fuerza con tal de ponerles aquello en el brazo. Entonces vemos una terrible perversión ahí. Eso nos revela que la teocracia moralmente inmoral será mucho más inmoral de lo que nos podamos imaginar. Es de locos pensar que el ser humano tendrá que lidiar con algo tan nefasto como una cámara de vigilancia en el baño de su propia casa. ¿No es algo impresionante, hermanos? En donde ellos dicen que cuando las personas estén en el baño nadie va a mirar las cámaras. Sí, cómo no. Hermanos. Y es también interesante porque nos recuerda mucho a esa novela del escritor británico George Orwell, titulada 1984, donde nos describía un personaje de esa novela llamado el Gran Hermano, que tenía ese ojo que todo lo ve, que podía verlo todo a través de cámaras ubicadas en todas las casas. Las personas no tenían ningún tipo de privacidad. ¿Será que es lo que viene? ¿Será tal vez por eso que el billete de $1 tiene el símbolo de un ojo que todo lo ve, encerrado en una pirámide, hermanos? Y es curioso que arriba de ese ojo que todo lo ve dice, ¿en este Dios confiamos? Lo más increíble de todo es que los líderes religiosos de Estados Unidos declaran que esta nación ha sido bendecida por Dios porque tiene esa leyenda en el billete de $1. En este Dios confiamos, cuando obviamente esa leyenda no hace referencia
al Padre de Jesús, sino que hace referencia a otro Dios, a un Dios de la pirámide, el Dios de un solo ojo. Y esta es otra manera que tenemos para darnos cuenta que no estamos ante personas o siervos de Dios como deberían serlo los líderes religiosos, sino ante Simones Mago. Y ellos adoran a este Dios de un solo ojo. Estamos de vuelta entonces con la familia draconiana, que es una imitación que el demonio hace a la familia divina. Como les dije en el video pasado, la familia divina solo está conformada por el Padre y el Hijo, pero la familia draconiana es como una imitación del Padre y el Hijo, en donde el demonio, él mismo se disfraza de Padre a través de la bestia, que se hace pasar como Santo Padre, que es el Papa de Roma, y se disfraza de Hijo a través de la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, que es una nación que Apocalipsis 13 nos dice que es como un cordero, es decir, que aparenta actuar como Jesús, pero que en realidad es un dragón, es decir, que está liderada por el mismísimo demonio, porque vienen abriendo portales, este Stargate, y ahora el demonio tiene poder sobre esa nación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres engendrado en la familia divina, Jesús viene a ser para ti como un gran hermano, ¿verdad? Porque tu Padre es el Padre eterno y ahora Jesús es tu gran hermano. Es esa persona que te cuida las 24 horas del día. Qué bueno, porque este gran hermano que es Jesucristo es santísimo. Y Él puede verte en donde tú estés, inclusive si estás en el baño, pero sabemos que la mente de Jesús es pura, inmaculada y santa. Y Jesús lo demostró derramando su propia sangre por ti. Pero ¿qué pasa ahora con la familia draconiana? Donde tú te conviertes en hijo de la bestia y la imagen de la bestia viene a ser tu gran hermano. Y ese gran hermano también quiere verlo todo, inclusive cuando estás en el baño. Pero resulta que ese gran hermano no es santo. Sus líderes religiosos son pervertidos. Y entonces ahí es donde viene este gran hermano de la familia draconiana. Viene de la imagen de la bestia, viene de Estados Unidos. Hermanos, la palabra se cumple al pie de la letra, porque Estados Unidos aparenta ser una nación cristiana. Pero si así lo fuera, pues el único que puede vigilarnos las 24 horas es Jesucristo, no ningún poder mundano. Entonces Estados Unidos se cobija bajo un manto de cristianismo para engañar a las personas y para pasar leyes supuestamente cristianas, pero que en realidad son muy draconianas, tremendamente. Miremos que ahora la vocera de la Casa Blanca ha dicho que un inmigrante, nada más por ser inmigrante, ahora es un criminal de la noche a la mañana. Pero antes no eran criminales. Vemos, hermanos, y es algo que lo habíamos dicho muchas veces. El gobierno del mundo puede cambiar las leyes de un momento a otro y pueden declarar a una persona como criminal, y la prueba de que esa persona no es criminal es que el gobierno bajo sus mismas leyes hace 10 años